Bueno, pues ahí está la pregunta, ser o hacer. Esa es la cuestión. Dentro de este tiempo que vamos a estar hablando sobre el discipulado, la semana pasada se definió un poco qué es el discipulado, qué es ser un discípulo, y hoy me gustaría hablar sobre cuál es el carácter del cristiano, cuál debe ser el carácter del discípulo. Todos y cada uno de nosotros debemos de ser discípulos de Jesús. Y la pregunta que me formulé al principio era esta: ¿el discípulo es o hace? ¿Debemos de ser o debemos de hacer? Posiblemente digáis que ambas cosas son verdad, pero para el discípulo el ser antecede al hacer. Es decir, es más importante ser que no hacer cosas. A veces pensamos que un discípulo es el que hace cosas, un creyente es el que hace cosas para Cristo, el que pone la ofrenda, el que va los domingos a la iglesia, el que canta las alabanzas, el que ayuda, el que limpia, el que sirve, el que evangeliza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí nos tenemos que preguntar siempre si realmente somos o solamente estamos haciendo. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Me gustaría pararnos un momento a pensar en esta frase, en esta expresión. No es mía, alguien la escribió, alguien la dijo, ¿no? Para Dios es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. Es evidente que hacer tiene el valor y tiene mucho valor y hay que hacer cosas, pero siempre como el resultado de un corazón y una actitud recta, íntegra y honesta. Hay un texto en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, cuando Samuel va a ungir al nuevo rey. Dios ya había determinado que Saúl no era un rey adecuado y escogió, sabéis a quién, ¿verdad? A David. Y envía a Samuel a ungir a David como rey de su pueblo. ¿Cuál fue la instrucción principal que le dio el profeta? ¿Recordáis ese texto? Primer libro de Samuel 16, verso 7. Le dijo a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nuestro Dios, nuestro Padre, cuando nos mira, cuando te mira a ti, cuando me mira a mí, no mira lo que hacemos, no mira nuestra parte externa, no mira nuestra importancia o poca importancia, no mira lo exterior, no mira nuestra estatura, no mira nuestro parecer. Él mira tu corazón y mi corazón. De este texto entendemos que todos vemos y juzgamos a las personas por aquello que vemos, por lo que hacen o por lo que dicen. Y tendemos a juzgarlas y a hacernos una imagen de toda persona a través de lo que se exterioriza, ¿verdad? De sus logros, de su imagen, de sus palabras. Pero Dios mira más allá. Dios mira tu corazón y mi corazón. Fija su mirada en lo que somos, en la realidad, en la verdad de nuestro corazón, nuestra verdadera actitud. Mira más allá de lo superficial, mira lo verdadero, lo que está en el interior. Así que cuando pensemos en Dios y cómo valora nuestras vidas, debemos de pensar que no es por aquello que estamos haciendo como cristianos, no es por las buenas cosas o por las buenas palabras que decimos, no. Dios mira tu corazón y mi corazón. Quisiera llevaros a un texto breve en Josué, capítulo 24. He traído las gafas, así que espero poder ver bien el texto. Dice así, 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor.
Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué palabras más con las cuales nos identificamos, ¿verdad? Nos gusta. Josué tuvo un buen mensaje para el pueblo de Israel cuando ya se estaba despidiendo. Pide al pueblo que ante la nueva etapa en la que ellos iban a entrar, sirvan al Señor con estas dos expresiones, con integridad y con verdad. Estaban a punto de entrar a tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Josué reunió a todas las tribus de Israel, sus ancianos, sus líderes, sus príncipes y a todos, y les hizo un resumen de las proezas que Dios había hecho. Y si leyéramos el capítulo 24 desde el principio, veremos que les recuerda lo que Dios había hecho, cómo les entregó la tierra prometida, cómo los sacó de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo, los introdujo en la tierra de esa promesa con prodigios, con milagros, destruyendo muros como Jericó, venciendo a los moradores de aquellas tierras, de aquellas regiones, hasta que al final fue conquistada la tierra que Dios les había prometido para ellos, para su pueblo. Ahora bien, parece increíble que después de todas estas cosas, de todos estos milagros, muchas veces cuando pensamos en ello decimos, ¿cómo el pueblo de Israel podía dudar de Dios? ¿Cómo el pueblo de Israel podía mirar a otros dioses? ¿Cómo podía desconfiar de su Dios e ir detrás de otros? Y pensar que otros también eran poderosos y adorarlos. ¿Cómo podría hacerlo, no? Pero es una realidad. El mensaje, la predicación de Josué en este momento en el que se despide del pueblo es así. Les dice, no vayáis en pos de esos dioses. No seáis un pueblo idólatra, tenéis un Dios único y verdadero. Seguidle a Él, obedecedle. Vivid en integridad y en verdad. Pero la triste realidad es otra. Aún en el tiempo presente hay quienes, después de haber vivido experiencias en la vida cristiana de las que el Señor nos ha librado, que el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido, a pesar de eso seguimos confiando en nuestras fuerzas, seguimos confiando en lo que tenemos, seguimos confiando en nuestra situación social, en nuestra cuenta bancaria y nos olvidamos que lo que Dios mira es nuestro corazón. Es necesario que comprendamos que ser discípulo de Dios, del Señor Jesús, es una decisión permanente. Nos enseña a renovar cada día nos anima a que cada día en nuestra vida estemos renovando en su presencia, en oración, en adoración, en estudio de la palabra, nuestro conocimiento de Él, descubriendo cómo es Dios, cómo nos ama, lo que ha sido capaz de hacer, descubriendo cada día y creciendo en su voluntad. Escuchar su voz, conocerle a Jesús, esa es la prioridad de nuestra vida. Si olvidamos eso, nos estamos yendo y estamos en peligro de caer en confiar en aquellas cosas que hemos conseguido por nosotros mismos, con nuestro estudio, con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestras buenas decisiones, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a esta palabra, integridad, que es de la que hoy os quería hablar. Josué pidió que fueran íntegros. La palabra de Dios nos dice, y luego vamos a verlo, que el discípulo debe ser íntegro en su vida. Y vamos a intentar averiguar qué es eso. Una de las modas dietéticas que inundaron sobre la década de los 90, 2000, fue el asunto de los alimentos integrales. No sé cuántos de aquí coméis pan integral. A ver, levantad vuestra mano. Bueno, hay poquitos, ¿eh? Es muy bueno el pan integral. No sabe lo mismo. Ya os digo que no sabe lo mismo, pero es bueno para la salud, ¿no? Arroz integral, pastas integrales, toda una serie de alimentos integrales que llenaron la comunicación y los consejos de los nutricionistas para cuidar de nuestro cuerpo, para cuidar de nuestra salud.
Sí, deberíamos de comer cosas más integrales. Yo no os voy a dar la explicación técnica ni sanitaria. Hay hermanos y hermanas que podrían hacerlo mucho mejor que yo, pero que es bueno comer productos integrales, empezando quizás por el pan integral. Ese entusiasmo de los alimentos integrales se desbordó en esa época, pareciendo que habíamos encontrado como la piedra filosofal de la salud. Bueno, ahora ya sí que somos completos, ahora sí que vamos a vivir bien, ¿verdad? Pero no es suficiente, hay muchas más cosas. Según el diccionario ideológico nos dice que integridad tiene que ver con estas otras palabras, estos sinónimos que nos ayudan a entender qué es una persona íntegra. Tiene que ver con los alimentos, pero también con las personas. Íntegro es algo entero. Sabéis que normalmente pues el trigo se le quita lo externo para guardar el grano de dentro. No, pues el integral no, lo lleva todo. No quitan nada, no lo separan, sino que es todo entero. Es inseparable, tiene que ver con honestidad, con rectitud, con confianza o fidelidad, con leal, con incorruptible y con justo. Estos sinónimos se acercan y tienen que ver con la palabra y con el contenido de la palabra de alguien que es integral, alguien que es honesto, alguien que se mantiene entero, alguien que es recto, leal, que es incorruptible, alguien que es justo. Mientras que las palabras contrarias, los antónimos que nos dicen, nos explica todo lo contrario. Tiene que ver con corrupción, con parcialidad, con algo incompleto, con algo que está dividido, con algo que es solamente una parte del todo, del contenido. Eso nos ilustra un poco lo que quiere comunicarnos esta palabra, ser íntegros, ser honestos, ser rectos. Eso les estaba diciendo Josué al pueblo. Hay una frase de C.S. Lewis, un escritor y apologista cristiano, ya fallecido evidentemente, que dijo así: integridad es hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Sabemos hacer lo correcto cuando nos miran, claro, todos lo hacemos. Cuando la gente nos mira, cuando estamos delante de la familia, de los demás, de los compañeros de la escuela o en la universidad o en el trabajo, mantenemos y sabemos hacer lo correcto. Pero ¿y cuando estamos solos? ¿Hacemos lo correcto o no? Y este hombre, C.S. Lewis, avisaba, basado en lo que la palabra de Dios nos dice, claro, íntegro es aquel que hace lo correcto aunque nadie lo esté mirando. No es fácil, es verdad. Cuando uno está que nadie le ve, que cree que nadie le ve, entonces se puede romper esa norma de integridad, sin recordar que Dios mira nuestro corazón. La integridad no está ligada a tradiciones, a una doctrina, sino que está ligada a la ética. Y el libro de los Salmos nos hablan constantemente de esta realidad. Dice el Salmo 15, verso 2, verso 1 y 2. ¿Quién habitará en su tabernáculo, en el tabernáculo del Señor? ¿Quién morará en su santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El capítulo 26, el Salmo 26, en varias ocasiones, el Salmo 84, el 101, hay muchos salmos que hablan de la integridad. Proverbios también nos habla mucho de la integridad, de personas íntegras. Le da mucha importancia a aquel que es íntegro. Y el capítulo 10 de Proverbios y en el verso 9 leemos: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El capítulo 11, el 19, el 20, el 28, hay muchos textos en Proverbios que insisten y hablan de la importancia de ser personas íntegras. En un diálogo que tiene el Señor con Salomón, en el libro primero de Reyes, capítulo 9 y verso 4,
el Señor le dice a Salomón: «Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, en justicia, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos y mis decretos». Y Dios le promete estar con él, bendecirle, ayudarle, siempre que él viva en integridad y en justicia. Si hay algo que define la cualidad moral de nuestra sociedad hoy en día, no es precisamente la integridad, sino lo contrario, la corrupción. No solamente en sociedades pobres, necesitadas, donde las bandas o el mercado negro se apropia de los productos básicos, los clanes en países castigados por las guerras, en profundas necesidades, sino también en la sociedad desarrollada, en el primer mundo, en la paz. Corrupción en la política, corrupción en el mundo financiero, corrupción posiblemente en el mundo judicial, aunque no voy a ser yo quien acuse, pero es lo que se percibe. Por supuesto, también en el nivel más básico. Cada uno de nosotros estamos expuestos a la corrupción, a la falsedad, a la mentira, a dar una imagen que no es verdad, que no es real. Nos enfrentamos en nuestros días a una crisis de integridad. Si miramos la integridad de la sociedad, la integridad de las familias, de las personas, de los líderes, nos damos cuenta que estamos en una crisis de integridad. No mayor que antes, sino que a través de la historia siempre la fe del creyente ha sido puesta a prueba. Se ha enfrentado a la corrupción de su entorno, en lo social como en lo histórico. Y hoy en día no es distinto. Estamos expuestos también a romper esa integridad que el Señor nos pide. El Señor pide de sus discípulos que seamos íntegros, que seamos enteros, fieles, leales, honestos, que seamos así. La integridad al menos es probada en 3 distintas situaciones. La primera es la integridad ante la fe. Y ahí uno quizás de los ejemplos más claros que encontramos es el ejemplo de Daniel. ¿Recordáis la historia de Daniel? El curso pasado estuvimos estudiando acerca de Daniel y de cómo él vivió su vida con sus compañeros en Babilonia. Dice el capítulo 1 de Daniel, verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él se negó a la corrupción, tomó esa decisión. Recordáis que él oraba desde su casa, aunque estaba prohibido socialmente, él oraba con las ventanas abiertas, no le molestaba quien le viera, pero con toda libertad él fue fiel a lo que creía, a su Dios. Se propuso en su corazón no contaminarse y vivió así. Y lo que parecía que podía acabar mal, acabó bien, porque Dios le protegió del horno de fuego, le protegió de las acusaciones que el Palacio Real hicieron contra él y sus compañeros, le protegió de los leones. El Señor le protegió constantemente por su integridad. Daniel y sus compañeros no sucumbieron a la oferta de corrupción, a las comodidades que el rey y el palacio le daba, sino que se mantuvo firme en su convicción de no contaminarse. Integridad ante la fe. ¿Cuántas ocasiones ocurre en nuestra vida que nuestra fe puede tambalear? Porque somos acusados desde fuera, somos puestos a prueba por múltiples situaciones, a veces por necesidades, por situaciones difíciles en nuestra vida. Somos todos puestos a prueba antes o después. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, sino mantenerse íntegro en cuanto a su fe. En el Antiguo Testamento, también en Génesis, encontramos otro ejemplo, el ejemplo de José. José llegó a la casa de Potifar, era el administrador,
En cierta ocasión él quedó solo en casa con la esposa de su jefe, de Potifar, que se abalanzó sobre él. En capítulo 39 de Génesis, verso 11, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie en casa allí. Y ella, la esposa de Potifar, lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Integridad ante el pecado. ¿Cuántas veces hemos sucumbido o sucumbimos delante del pecado, verdad? La mentira, el pensar mal, el criticar a otros, el desconfiar. ¿Cuántos pecados hay en nuestra vida? ¿Cuántas actitudes hay que nos alejan de Dios y que forman parte de nuestra vida, que están cada día pinchándonos, tentándonos, ¿verdad? La integridad también es puesta a prueba en el caso del pecado, también en nuestra vida. No estamos todavía en ese estado en el que el Señor nos ha prometido de glorificación. Estamos en la tierra en una lucha constante con el pecado. La maldad y el pecado nos rodean, nos empujan a decir, a hacer, a pensar cosas que no convienen a Dios, que van en contra de su voluntad, que no le agradan. Pero José puso por delante como lo más prioritario en su vida servir y agradar a Dios. Huyó. Literalmente, en esta situación, José tuvo que huir, salir. Hubiera sido lo más fácil ceder ante el pecado, pero él huyó, porque fue fiel, fue íntegro delante de Dios. El Señor estaba con José. Esta era la fuerza que José tenía, el secreto de su integridad. Dios permanecía a su lado y era consciente de ello. Ahora tenemos una tercera prueba que muchas veces llega a nuestra integridad, y es precisamente la prueba, el dolor. Y quizás el personaje más característico que encontramos en el Antiguo Testamento es Job. ¿Os acordáis de su vida? Y en los versículos capítulo 2 y 3 a 6 nos marca una situación en la que el diablo se presenta delante de Dios. Y el Señor le dice lo siguiente: Jehová, el Señor, dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me iniciaste contra él para que arruinara sin causa. El Señor al final le permite que toque lo exterior, las posesiones, las personas, la familia, su propio cuerpo, pero que no acabe con él, que no toque su vida. A pesar de la tremenda prueba, de la pérdida, de todo lo que tenía, de todo lo que él había mantenido, había conseguido, fue fiel, íntegro ante las adversidades. No cogió el camino fácil de acusar a Dios de todos sus males, de todo cuanto le ocurría, sino que permaneció en confianza, en la confianza de Dios, a pesar de los consejos de sus amigos, entre comillas, que le decían que renegara de Dios, ¿verdad? Integridad ante nuestra fe, ante lo que creemos, en lo que confiamos. Integridad delante del pecado, mantenernos íntegros delante del pecado. Integridad ante la prueba, aún en las dificultades. Cuando uno está pasando por dificultades, y sé que algunos estáis pasando por situaciones difíciles, aún en esas dificultades, el Señor nos dice: mantén tu integridad. Es lo que el Señor requiere de sus discípulos, de cada uno de sus discípulos, es decir, de cada uno de nosotros, que seamos personas íntegras. No en el exterior, no en lo que manifestamos, no en lo que hacemos, no, en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra forma de pensar. Hay un proyecto en toda la historia, y a lo largo de toda la historia vemos un proyecto o dos proyectos paralelos que se van desarrollando poco a poco. Uno es el proyecto divino, que va desarrollando su vida, la encontramos y lo leemos en la palabra de Dios. El proyecto divino es unir
todas las cosas. Dice Efesios 1, los versos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es el proyecto, el propósito de Dios? Unir todas las cosas. No en cualquier lugar, sino en la persona de Cristo, porque Él es el único que realmente ha hecho posible la unidad. Unidad en la familia, unidad en el matrimonio, unidad en la iglesia, unidad en la sociedad, en aquellos que podemos alcanzar. El Señor tiene un propósito y es unir. Dios tiene un propósito integrador de la historia, unificador. Pero paralelamente hay un propósito, el propósito de Satanás, que precisamente es todo lo contrario. Su propósito es dividir todas las cosas, fraccionar todo aquello que toca, dividir los países, los pueblos, las sociedades, las familias y aún dividir a la misma persona a través del pecado y de la seducción. ¿Os dais cuenta de esa claridad de esos dos proyectos tan distintos? Dios ha preparado un proyecto de unir las cosas en Cristo. Satanás pretende todo lo contrario, destruir, dividir, y lo consigue, dividiendo a familias, dividiendo matrimonios, dividiendo amistades, dividiendo iglesias también, ¿cómo no? Dice Marcos 3, 24 y 25, texto que recordaréis, si un reino está dividido contra sí mismo, dice el Señor, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, sigue diciendo el texto en Marcos 3, tal casa no puede permanecer. El Señor Jesús trabajó y enseñó la importancia de la unidad. De hecho, en Juan 17 oró por la unidad de sus discípulos, por la unidad de su iglesia, porque en esa unidad podemos compartir el Evangelio, podemos enseñar al mundo que es posible la unidad de las personas, gracias a su obra en la cruz, gracias a que Él entregó su vida por nosotros para amarnos y enseñarnos el camino de la humildad, del amor, del perdón, de la honestidad. Jesús habló mucho de la integridad, o bastante de la integridad. Los peligros para el discípulo de Jesús cuando trata de permanecer íntegro al Señor. Dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores. Es claro, el Señor no se anda por las ramas, sino que tiene un mensaje muy claro. Nadie, Él dice, ninguno de vosotros, ninguno de nosotros, podemos servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y Él dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí en las riquezas podemos añadir otras muchas cosas más en nuestra vida. No podemos servir a Dios y al trabajo. No podemos servir a Dios y a mi hobby preferido. No podemos servir a Dios y a los placeres que me gustan, la música, el fútbol o cosas que no son intrínsecamente malas, pero que si ocupan el lugar que Dios debe ocupar, entonces hay que planteárselas, hay que quitarlas de ese lugar. No se puede servir a dos señores. Al intentar hacerlo es convertirse en una persona quebrantada, sin integridad. Un ser con un corazón dividido, una mente dividida y una voluntad dividida. El Señor enseñó varias cosas acerca de esto. Él dijo que el creyente o el cristiano, el discípulo íntegro, no trata de amar a Dios y al mundo en este texto. No hace una división entre una cosa y otra. O ama al mundo o amamos a Dios. O entregamos nuestra vida a Cristo o nos la entregamos a nosotros mismos. La gobernamos nosotros, la guiamos nosotros, decidimos nosotros. Dice 1 de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una sentencia muy, muy dura, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. El
El Señor nos ha rescatado, nos ha perdonado nuestras vidas, nuestro pecado, para que le sirvamos a Él, para que vivamos para Él. El discípulo tiene que vivir para el Señor. Debe amar primeramente, el primer lugar en nuestra vida, la prioridad debe ser obedecer a Jesús. El creyente íntegro es de un solo pensamiento también. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo, el que tiene doblez, el que tiene dos caras, el que es de una forma delante de la familia o de la iglesia y luego tiene una vida totalmente distinta que nadie conoce, ¿no? Solo él y Dios. Este texto nos muestra la antítesis de la integridad, una persona inconstante en todos sus caminos. Habría ejemplos en el Nuevo y el Antiguo Testamento, como Lot, por ejemplo. Alguien que fue cambiando de opinión, alguien que era inconstante, que tenía doblez, que tenía una lucha en su vida. El creyente íntegro es de una sola voluntad también. Dice el Señor que he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y el Señor sigue siendo ejemplo en mi vida y en nuestras vidas, para que busquemos no nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Juan 6:38. Hacer la voluntad del Padre, ese era el deseo del Señor Jesús. Y debe ser nuestro deseo, porque somos discípulos de Cristo. No debatirnos entre nuestra voluntad y la divina, sino someter nuestros deseos, nuestros proyectos al proyecto del Padre. La prioridad del discípulo es formar un carácter. O dicho de otra manera, la prioridad y el deseo, el propósito del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es forjar en cada uno de nosotros progresivamente el carácter de Cristo en ti y en mí. Ese es el trabajo, el ministerio que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Solo tenemos que permitírselo. Dice Romanos 8:29, recordáis aquel texto, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito que Él está trabajando? Conformar nuestra vida, nuestro carácter, con el carácter de Cristo. Hace poco leía en un artículo del doctor Pablo Martínez, decía en cierta ocasión, a veces escucho repetidamente una frase como esta iglesia necesita un programa, esta iglesia necesita un buen proyecto. Y él se pregunta, ¿pero hay algún mejor proyecto, más importante, más bíblico para la iglesia y para el discípulo que reflejar la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida? ¿Hay algún otro proyecto mejor que eso? No. Es verdad que la iglesia necesita tener proyectos, necesita tener metas, pero lo más importante es que cada uno de nosotros, cada uno de los discípulos, seamos capaces de reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, reflejar el carácter de Cristo en cada una de nuestras actitudes. Jesucristo es el modelo supremo. Segunda de Corintios 3:18 nos lo dice. Por tanto, todos nosotros, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como en el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. No dice que lo seremos, no dice que seremos transformados de gloria en gloria, dice que ya lo estamos siendo aquí en la tierra. Cada uno de nosotros debemos de estar viviendo esa transformación, permitiendo que el Espíritu, que la palabra, que los hermanos, que la adoración, incluso el servicio, nos ayuden a reflejar el carácter de Cristo, la integridad del Señor Jesús. Estar con Cristo es la fuente última de nuestro crecimiento, porque es el único que posee el poder y la gloria para transformar tu carácter y mi carácter. Si procuro ser íntegro por mí mismo, por mis fuerzas, por mi decisión,
me va a ser muy difícil. Pero si lo hago contando con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, acercándome a Él, buscando su voluntad, buscando el consuelo, el ánimo, el objetivo, todo en Él, eso va a ser más fácil de alcanzar, de vivir. Como conclusión, el principal agente en la actualidad que Dios utiliza para llegar al mundo, para llevar un mensaje, es evidentemente la Iglesia. El discípulo y la Iglesia deben ser íntegros. Cada uno de nosotros debemos perseguir la integridad, orar por nuestra integridad, que el Señor nos dé fortaleza delante del pecado, delante de las pruebas, delante de los ataques a nuestra fe. Debemos de orar y trabajar juntos, unidos también, apoyándonos unos a otros en este objetivo. Necesariamente debemos de ser íntegros. La integridad forma parte de la naturaleza de la Iglesia, de su esencia. Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la sal, ¿os recordáis, no? Si la sal pierde la calidad de salar, de mantener los alimentos, no sirve para nada, solo para ser echada. Bien, la integridad podía ser una parte igual que esa sal. Debemos, para contrastar con el mundo, para mostrarles el camino a Jesús, tenemos que ser discípulos íntegros. Si queremos ofrecer al Señor una iglesia íntegra, no estará formada por familias o individuos quebrantados, divididos en sí mismos, sino confiados, creyentes, familias unidas, enteras, rectas, justas. Ser o hacer, esa es la cuestión. Vamos a hacer cosas para el Señor, vamos a hacer cosas para la Iglesia. El Señor nos pide que seamos primero, que primero seamos íntegros, personas íntegras, de una sola voluntad, de un solo pensamiento, de un solo corazón. Lo importante, lo que Dios mira en ti y en mí, no es tanto lo que hacemos, también lo ve, claro que sí, y lo valora, sino lo que somos en realidad. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos mira, ¿cómo somos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decidimos? El mensaje de Josué, la predicación de Josué al pueblo, acabó con estas palabras. Por mi parte, vosotros escoged lo que queráis, haced lo que queráis, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que el Señor nos bendiga para que persigamos, busquemos, no solamente hacer cosas para Él, sino ser sus hijos íntegros, que le obedecen, que le aman, cada uno en particular, como familia después, como matrimonio y como familia. Así también lo conseguiremos como Iglesia. En la medida en que seamos sus discípulos, seamos sus hijos, también trabajaremos y haremos cosas para Él. Que Él nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque no solo nos has amado, no solo nos has rescatado del castigo del pecado, no solo nos has dado una vida eterna, un lugar cerca de ti, en tu gloria. Todo eso es una realidad por tu amor, porque el Señor Jesús se entregó su vida para ganarnos, para redimirnos, para pagar el precio que merecía nuestro castigo. Sino que además nos has escogido para que llevemos tu gloria a las naciones. Llevemos tu gloria a este barrio, a esta ciudad, a esta nación. Gracias porque nos permites hacerlo a través de otros hermanos que están trabajando en otros lugares, aquí en las mismas actividades de la Iglesia, en el barrio. Nos permites acercar la bondad y el amor a las personas que has puesto cerca de nosotros, familiares, vecinos, amigos, compañeros. Gracias porque no merecíamos este honor, pero tú nos lo has dado. Pero delante de un reto tan grande, Padre, nos damos cuenta que somos pequeños, que no tenemos la fortaleza, el conocimiento, el poder para poder hacerlo. Gracias que tú has provisto y nos has dado al Espíritu Santo para ayudarnos a compartir tu fe, pero también para
vivir de una forma íntegra delante de ti. No importa lo que hacemos, no tiene tanto valor como lo que realmente somos en nuestro corazón. Por eso te pido que nos ayudes a vivir tu presencia, a vivir en compañía contigo, a buscar tu rostro cada día, a conocer, a no olvidar ninguna oportunidad, a no dejar pasar ninguna oportunidad que nos permita conocerte un poco más, amarte un poco más. Gracias por tu bondad y por tu paciencia. Ayúdanos a ser familias, matrimonios, a hacer una iglesia que se mantenga íntegra delante de ti, que podamos mantenernos unidos para darte la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.